Bueno, ante todo espero que tengan un buen día hoy. En este video voy a intentar mostrar la conexión a una red privada virtual. Luego de la conexión me voy a intentar mostrar cómo crear un túnel SSH, por supuesto siempre en un modelo cliente-servidor. Y esta va a ser la parte 1 de estos videos que voy a llamar OpenVPN. La idea es conectar una máquina, la que tenemos en nuestra casa, la voy a llamar cliente local, con una máquina que la vamos a llamar servidor remoto, por supuesto que está en otro lugar físico, y la vamos a conectar a través de internet, ¿sí? Para ello vamos a usar una conexión VPN y un túnel SSH. Para lograr esto vamos a tener que instalar en la máquina cliente local un cliente VPN. Por supuesto que en el servidor remoto va a tener que estar instalado un servidor VPN. Nosotros no tenemos o tenemos acceso limitado al servidor remoto. Quiere decir que el servidor remoto tiene un administrador de ese servidor, pero nosotros vamos a tener un acceso muy limitado, solamente algunos software específicos nada más. Una vez instalado nuestro cliente VPN en nuestra máquina cliente local, vamos a poder conectarnos con el servidor VPN de la máquina servidor remoto y una vez conectados vamos a tener un túnel SSH, que es un túnel de conexión segura por donde vamos a poder comunicarnos y enviar y recibir información, ¿sí? A través de ese túnel seguro SSH, ¿sí? Bien, para ilustrar estos conceptos lo que vamos a hacer es programar y ejecutar en el servidor remoto un proceso que cumpla con el concepto de servidor, o sea, un proceso servidor que va a escuchar la petición de distintos clientes. Esto encaja, por supuesto, en el modelo cliente-servidor. El programa fuente que vamos a programar lo vamos a llamar servidor básico 01 porque es muy básico, ¿sí? Y después de compilarlo, lo vamos a dejar ejecutando en el servidor remoto en segundo plano para que cumpla la función de brindarnos un servicio, por supuesto, muy básico. Entonces, nuestro modelo cliente-servidor va a tener un servidor básico 01 ejecutándose en el servidor remoto, brindando servicios a los clientes que peticionen por ese servicio y, por supuesto, si estamos en el modelo cliente-servidor necesitamos clientes. Entonces, el cliente que vamos a programar lo vamos a llamar cliente básico 01. Este cliente básico 01 se va a ejecutar en el cliente local, en la máquina local, y va a hacer peticiones y al servidor básico y este le va a devolver una respuesta, ¿no? Entonces, este sería nuestro modelo. Para que esto funcione, por supuesto, vamos a tener que conectarnos a la red privada virtual, ¿sí? Bueno, ahora vamos a comentar un poquito el servidor básico 01.c, ¿sí? Primero hay que aclarar que este servidor básico no contiene nada en especial que no contenga un servidor en el protocolo TCP/IP de tipo SOCK-Stream a FINET, ¿no? Con esto quiero decir que, bueno, ya en mi canal hay algunos videos que explican la estructura de un servidor TCP/IP SOCK-Stream a FINET, así que, bueno, es lo mismo para el caso, ¿no? Vamos a comentar simplemente la funcionalidad, lo que hace, pero no el código en su detalle porque, bueno, hay mucha información de eso y en mi canal hay algunos videos que explican lo que son este tipo de servidores, ¿sí? Ahí estamos viendo los include de las cabeceras necesarias para que ejecute, ¿no? Aquí vemos los prototipos de las funciones que usamos y una estructura reglog que tiene fecha y hora, porque la idea es que este servidor guarde en un archivo de log la fecha y la hora de cada conexión, cada petición de conexión de cada cliente. Ahí vemos la función principal, la función main, la función principal del código C, y ahí tenemos en cuenta si el cliente que pide conexión es un cliente escrito en Python o escrito en C, para tener en cuenta la dirección remota que vamos a usar, ¿sí? Ahí vemos la creación del archivo log y vemos también algunas variables y tipos de esas variables que necesitamos para el código.
Ahora estamos viendo la parte del código más relacionada con el socket, ¿sí? Que vamos a usar para esta conexión. Entonces, ahí vemos la llamada del sistema socket, que hace referencia al protocolo TCP/IP a tipo sockstream y a dominio AF-INET, ¿sí? Ahí estamos viendo la llamada bind, que va a asociar el socket a una ubicación en la red y a un puerto de escucha determinado. Ahí vemos la llamada listen, que va a determinar la cantidad de clientes en cola de espera para la atención del servidor, y recordemos que este es un servidor secuencial, no es un servidor concurrente, ¿sí? La diferencia pueden verla en los videos anteriores donde yo hablo de servidores secuenciales y concurrentes. Bueno, ahora vemos el ciclo principal del servidor. En ese ciclo principal infinito, un while true, lo que vemos es la llamada al sistema ACEP, quiere decir que el servidor se va a quedar bloqueado en el ACEP esperando la petición de conexión de un cliente. Cuando un cliente pide pedido de conexión, entonces el servidor ejecuta a la función recibe mensaje escribe log, después llama a la función envía mensaje y después hace el close de la conexión con ese cliente y vuelve a la SEP esperando la conexión de otro cliente. Y así se va a quedar infinitamente. Bien, aquí vemos la función recibe mensaje escribe log. La llamada al sistema, digamos, más importante de esta función es receive. Esa función se permite al servidor quedarse bloqueado esperando el envío de un mensaje por parte del cliente, y cuando el cliente envíe el mensaje, el servidor va a desbloquearse de receive, o sea, va a recibir lo que el cliente le envió. Y bueno, a partir de ahí lo que hace el servidor es guardar en el archivo log la fecha, la hora y la IP que le envía el cliente. El cliente al servidor le envía su ubicación, o sea, le envía la IP y el servidor la registra en el archivo log, ¿sí? Aquí vemos la función envía mensaje. La llamada para enviar un mensaje en este caso es send. Entonces el servidor hace algo muy simple. Después de recibir la petición del cliente con la ubicación, con la IP y ubicación del cliente, eh, ejecuta envía mensaje y simplemente le dice hola cliente, nada más. Ese es digamos, la comunicación. O sea, el cliente le envía su ubicación, le hace un pedido de conexión, le envía su ubicación a la red del cliente, que es su IP, el servidor la recibe, que escribe el archivo de log y después le envía hola cliente. Y ahí terminó, digamos, el negocio con el cliente, ¿sí? Bien, ahora vemos las funciones dame fecha máquina, que le devuelve la fecha de la máquina al servidor para poder registrarla en el log, y dame hora máquina, que le devuelve la hora de la máquina al servidor para poder guardarla en el archivo log también. Estas dos funciones no tienen nada que ver con el mecanismo de socket, simplemente son para registrar la fecha y la hora de la conexión con el cliente, ¿sí? Ahí terminó el código, todas las diapositivas que vieron están en orden, así que si esto lo quieren tipear, compilar y ejecutar, pueden hacerlo, siempre y cuando adapten, digamos, las direcciones de ubicación del servidor a la máquina donde lo están ejecutando. Para que nuestro cliente VPN pueda conectarse con el servidor VPN, el administrador del sistema remoto, del servidor remoto, nos va a tener que dar tres elementos. Un archivo con extensión OVPN, que es el archivo de credenciales y permisos de acceso. Nos va a tener que dar un nombre de usuario y nos va a tener que dar una clave, ¿sí? Con esos tres elementos, nuestro cliente VPN va a poder conectarse a la red privada virtual y comunicarse con el protocolo SSH. Bueno, ahora vamos a mostrar los pasos necesarios para dejar ejecutando nuestro programa servidor básico 01. Este programa lo queremos dejar ejecutando en el servidor remoto para que cumpla un servicio, un pequeño servicio, como ya lo hemos explicado, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar los pasos entonces. Lo primero que vamos a hacer es tratar de conectarnos a través de un SSH, de una conexión SSH a un puerto, un usuario y un IP determinado, ¿sí?
que son, por supuesto, los datos de conexión. La conexión falla porque no tenemos conectada la VPN todavía. Entonces ahora vemos cómo en Windows vamos a conectar la VPN. Le decimos que conecte, nos va a pedir el usuario y la contraseña de las credenciales que necesitamos para conectarnos a la red, nos dice que la conexión es exitosa y repetimos la ejecución del comando SSH. Ahora sí, estamos conectados a la VPN, así que vamos a ingresar la clave para ingresar al sistema remoto, al servidor remoto, y ahora ya estamos conectados al servidor remoto. Vemos que es un Linux, ¿sí? Y ahí vamos a mostrar el código del servidor, ¿sí? Ese es el código del servidor que hemos explicado, ¿sí? Con algunas diferencias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compilarlo, ¿sí? Con Compiler a nuestro servidor básico 01, ya lo hemos compilado, hemos generado un app.out y lo vamos a ejecutar con el comando nohub para poder desconectarnos de la sesión y de la VPN, permitiendo que nuestro programa servidor básico 01 se siga ejecutando más allá del cierre de la conexión. Ven, ahí hacemos exit, cerramos la sesión, la conexión fue cerrada y también nos desconectamos de la VPN. Bueno, lo que hemos hecho fue dejar corriendo con el comando nohub, ¿sí?, nuestro servidor básico en el servidor remoto. Bueno, ahora nos podemos ir a dormir y mañana podemos conectarnos de nuevo. Bueno, ahora vamos a trabajar en nuestra máquina cliente local, pero además de trabajar en nuestra máquina cliente local, vamos a trabajar en una máquina virtual Linux que vamos a levantar en el anfitrión Windows. Entonces, en esa máquina virtual Linux, nosotros vamos a programar nuestro proceso cliente, que se va a llamar CLI básico 01. Va a ser el cliente básico 01 del servidor básico 01. Lo vamos a escribir en C y lo vamos a compilar y lo vamos a ejecutar para que se conecte con el servidor en nuestra máquina virtual Linux. Bueno, ahora estamos viendo el código del cliente básico 01. A diferencia del servidor básico 01, el cliente básico 01 no es un cliente estándar TCP/IP, Socket Stream, Ethernet. ¿Por qué? Porque este cliente se va a tener que comunicar a través de un túnel SSH, utilizando la red privada virtual. Así que este código va a tener que contener todo lo necesario para crear el túnel SSH y comunicarse a través de él con nuestro servidor que dejamos corriendo hace un rato en el servidor remoto. Así que bueno, hay algo que necesitamos para esto, que es la cabecera libssh2.h. ¿Sí? Esta cabecera va a tener todo lo necesario para que nosotros podamos utilizar funciones de creación, de uso y de cierre del túnel, así como crear una sesión en el servidor remoto, ¿sí? Después tenemos la cabecera netdb.h. Esa no tiene nada que ver con el túnel ni con los sockets, sino que nos va a permitir obtener la dirección IP de nuestro cliente para enviárselo al servidor y el servidor la escriba en su archivo log. Después tenemos las cabeceras socket.h y net.h y unixstandard.h, que son las necesarias para, digamos, todo lo que es la parte de socket del lado del cliente. Y la cabecera CLI básico 01.h para ocultar todos los datos de conexión, las IP, los puertos, los usuarios y las claves, por una cuestión de seguridad, ¿sí? Bueno, aquí comienza la función main. Lo primero que vemos es algunas variables que vamos a necesitar, donde esas variables van a guardar casualmente todo lo que necesitamos para la conexión y todo lo que está resguardado en el CLI básico 01.h. Por ejemplo, el hostname, el username, el password, el localhost, el puerto local, el host remoto y el puerto remoto, ¿sí? Todos esos datos están almacenados usando un define en la cabecera CLI básico 01.h.
Bien, el código que continúa corresponde a la parte del socket del cliente. Ahí vemos la llamada al sistema socket para crear el socket y vemos la llamada al sistema connect para pedir conexión con el servidor, ¿sí? Esta es la parte, digamos, más importante con relación al socket del lado del cliente. A continuación, lo que hacemos es iniciar la sesión y asociar la sesión iniciada al socket creado por el cliente. El siguiente paso es autentificar la sesión con el nombre de usuario y la contraseña. El siguiente paso es establecer la conexión TCP/IP del socket del cliente a través del protocolo SSH. Y ya luego de este paso nos empezamos a comunicar con nuestro proceso servidor. A partir de este momento ya podemos comunicarnos por el canal entre el socket local y el socket del servidor remoto. Para escribir y para leer en el canal vamos a utilizar libssh2 channel write para escribir, y para leer del canal vamos a utilizar libssh2 channel read, ¿sí? El código que sigue a continuación es la comunicación entre el cliente y el servidor. Lo primero que destacamos es la función getHostByName, que nos va a devolver en una estructura hostend la IP del cliente, ¿sí? La IP del host del cliente. Eso es lo que le vamos a escribir por el canal al servidor, que está esperando casualmente el primer mensaje, que es ese mensaje con la IP del cliente en la red, y luego el cliente va a entrar en un ciclo de recuperación de la información escrita por el servidor con la función libssh2 channel read. Es ahí donde el cliente va a recibir hola cliente por parte del servidor y ahí se termina la comunicación. Bueno, acá tenemos las últimas 4 líneas de código del cliente, donde el cliente libera todos los recursos asociados a su proceso y termina, por supuesto, con la llamada exit al sistema operativo. Ahora probamos el funcionamiento. Aquí estamos viendo nuestra máquina cliente Linux virtualizada. Ya tiene el cliente VPN instalado. Lo estamos ejecutando. Presenta una pantalla donde ingresamos el nombre de usuario, la clave y la ubicación del archivo OVPN de credenciales. Ahí ya está, se está conectando y cuando termine ya estamos conectados a la red privada virtual. Ahora lo que hacemos es abrir una terminal y editar el código fuente del cliente básico 01, el que ya hemos explicado, pero simplemente para mostrarlo. Tiene algunas pequeñas diferencias, pero básicamente es el mismo, ¿sí? Ahí lo estamos viendo. Ahora compilamos nuestro cliente básico 01.c y lo vinculamos con la librería SSH2. Recuerden que nuestro servidor básico se está ejecutando y está esperando conexiones desde un cliente. Así que lo que vamos a hacer ahora es ejecutar nuestro cliente. Ahí lo vamos a ejecutar y ahí se conectó con el servidor básico. El cliente le envió la IP y el servidor básico le devolvió hola cliente. Hicimos 3 conexiones, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasó con nuestro servidor básico, qué hizo nuestro servidor básico. Para ello iniciamos una sesión a través de SSH con la máquina remota, ingresamos la clave y ya estamos en el servidor remoto. Ahí estamos del lado de la máquina remota, vemos en el archivo log, ahora vamos a visualizar el contenido y vemos que tiene 3 conexiones, que fue las conexiones que hicimos recién, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestro cliente para hacer 2 conexiones más, ¿sí? Ahí estamos buscando el directorio de nuestro cliente, lo ejecutamos de nuevo a nuestro cliente básico, hacemos una conexión, otra más y volvemos al servidor remoto a ver qué pasó con el archivo log, si se modificó.
y ahí vemos que se modificó, que agregó dos conexiones más. ¿Sí? Quiere decir que hemos conectado nuestro cliente básico con el servidor básico, conectados a una VPN y por supuesto con todo el código en nuestro cliente de túnel, ¿no? Hicimos toda la parte de código de túnel del cliente básico. Ahora vamos a parar nuestro servidor, vamos a terminarlo, vamos a abortar su ejecución. Ejecutamos el comando ps para encontrar el process ID. Encontramos el process ID, quiere decir que con ese process ID o a ese process ID le vamos a enviar la señal SIKIL, o sea la señal 9 para terminarlo. Ahí le vamos a enviar la señal SIKIL. Ahí le enviamos la señal y ya terminó el proceso servidor básico. Cerramos la sesión de usuario con el sistema remoto, pero todavía seguimos conectados a la VPN. Ahora ya en nuestra máquina local vamos a ejecutar el cliente básico de nuevo para ver dónde va a fallar la ejecución. El inicio de sesión no falla, la autentificación de usuario y contraseña tampoco falla, falla la conexión de TCP/IP con el socket porque el servidor básico ya no está en ejecución. Por último, nos desconectamos de la red privada virtual utilizando el cliente de la VPN, ahí nos desconectamos y ya no estamos más conectados a la VPN. Ahora sí estamos desconectados.